A otra media hora informativa aquí en Canal N les acompaña Cristian Hudbalker. Bien, a esta hora de la mañana nos encontramos con Juan Carlos Tello. Él es miembro del equipo peruano de antropología forense que el día de ayer renunció a participar o a seguir colaborando con la Comisión de la Verdad para un poco informarnos sobre este complicado tema. Estamos con él esta mañana. Buenos días, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos un poco a qué se debe la renuncia del equipo peruano del EPAF. Bueno, yo fui destacado para ser el coordinador de la Unidad de Investigación Antropológica Forense de la Comisión de la Verdad, una unidad que se empezó a crear después de la experiencia de Chuchi, en mérito a que, en principio, entre otras cosas, nosotros no teníamos el financiamiento suficiente para autosostenernos como equipo y era necesaria nuestra presencia para seguir trabajando y operando, suponíamos, con entera libertad. Se creó esta unidad en función a que se nos dijo que existía un presupuesto en aquella oportunidad en febrero. Recuerdo bien, fue José Pablo mismo el que estaba participando de las primeras gestiones, porque él hasta ese momento era el único contratado del equipo temporalmente en la Comisión de la Verdad para asumir el cargo de asesor científico en el tema forense. Esa era su condición en términos de un contrato temporal que la Administración y la Secretaría Ejecutiva sabía que vencía en un momento determinado. Vencía en el momento en que vencía su licencia sin goce de haber en el Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia. Esa licencia vencía a fines de febrero, inicios de marzo. Al no poder concretar gestiones alrededor de su permanencia en el Perú. Aquí en el Perú, ¿okay? Exacto. Él tuvo que regresar al tribunal porque él tiene compromisos profesionales allá que también son de mucha magnitud, ¿no? Por ejemplo, él es uno de los expertos que ha investigado el caso que se está siguiendo contra Milosevic. Toda la prueba o evidencia forense alrededor de eso, junto al médico patólogo que se hizo cargo de la morgue de Kosovo, es sustentada por la labor pericial de que además se encuentra preso Milosevic ahí junto con un montón de militares que estuvieron a su lado, ¿no? Pero a su vez, disculpa que te interrumpa, sí, él tiene varios casos pendientes también en la antigua Yugoslavia de informes que él ha emitido para que formen parte del proceso legal contra generales de alto rango, civiles, etcétera. Evidentemente sus vínculos con el tribunal se mantienen hasta que se terminen los casos y estos pueden demorar 2 años, 3 años quizás. Eso no significa que él en ningún momento haya querido o haya pretendido dejar Perú como un tema. Sí, inclusive aquí tenemos su carta en el cual comunica al señor Salomón Lerner que bueno, que siente mucho tenerse que vincular, pero tenía que irse hacia Holanda en todo caso. Ahora, ¿me prestas la carta, por favor? ¿Cómo no? Sí. Ahora, analizando la renuncia en sí y sobre todo las declaraciones del Ministerio Público, a ustedes, de alguna manera, la fiscal los acusa de no haber entregado un informe de Chuchi. ¿Es cierto esto? En realidad acá hay un problema de interpretación en varios sentidos, ¿no? Te voy a poner otro caso para que nos pongamos más o menos en autos cómo funcionan estas cosas. Cuando hicimos el caso del MRTA, la fiscal que nos había convocado para esto y que convocó a nosotros, a los peritos de criminalística y medicina legal, nos designó para hacer un informe expresamente a nosotros. O sea, hubo terminadas las pericias, la información expresa de ella que teníamos que hacer un informe, que no podíamos hacer un informe conjunto con medicina legal y no fue posible, pero que sí podíamos conciliar la información que habíamos reunido y habíamos levantado hasta ese momento. En buena cuenta yo me enteré hace poco nomás que los únicos que hemos presentado el informe, porque no se le pidió criminalística, somos medicina legal y nosotros, porque nosotros fuimos expresamente comunicados a hacer esto o autorizados expresamente. Cuando termina lo de Chuchi, lo único que tuvimos como comunicación expresa del fiscal a cargo del caso es un acta que se nos hizo firmar para que ninguna de las informaciones que nosotros habíamos estado reuniendo como parte de la pericia, sea fotográfica, sea textual, porque uno hace notas, dibujos, digamos, mediciones, etcétera, ninguna de estas informaciones sea transmitida en ningún lugar, o sea, se quedan encapsuladas con nosotros. ¿Ni siquiera a ellos, a la fiscalía? A nadie. O sea, eso no podía salir a ninguna parte. Eso fue hasta ahí. Lo que pasa es que hasta ahí probablemente no se percataron que aparte de haber hecho el trabajo pericial, una gran parte de ese trabajo pericial y tratando de llevar las cosas en buenos términos, pese a las diferencias que puede haber en la actuación profesional de cada quien o a la asunción de quién tiene la autoridad sobre esto, nosotros en una resolución emitida por la Fiscalía de la Nación, en el momento en que pasamos a la morgue nos convertimos en peritos de apoyo a los peritos del Ministerio Público que tienen la autoridad sobre el caso. ¿Cómo funcionan estas cosas? Los peritos tienen un jefe de peritos y el jefe de peritos es el que representa a los peritos de una de estas actividades.
volviendo al caso del MRTA, nuestro jefe perito fue José Pablo Araiba y trajimos a Clay Snow, que es un miembro honorario de nuestra institución, a que además nos respalde para hacer la pericia, porque Clay tiene, digamos, un prestigio internacional. Nos estamos viendo un poco ahora el caso específico del MRTA y las ejecuciones extrajudiciales. Para que veamos cómo funciona el tema informe. Esto no es un informe, yo viajé, salí y esto es un informe que es prueba pericial para un caso. En otras palabras, si me llega una carta por el correo de Cangallo a Lima, se demora en llegar, la leo y me dice que le tengo que entregar un informe y no me pone ahí ningún canal regular para entregar ese informe, ¿qué tengo que hacer? ¿Mandar el informe por correo? Yo le contesté la carta, porque fui yo el que redactó el texto de la carta y lo firmó José como presidente de la institución, que nosotros, por rigor, habíamos sistematizado nuestra información en la forma probablemente de un informe que no podíamos darle a nadie, obvio, pero que ya que se está haciendo esta comunicación, nosotros estábamos totalmente dispuestos a apoyar las labores del Ministerio Público y en la medida que esto estaba coincidiendo con la designación de un fiscal especializado para estos temas, pensamos que en su oportunidad, al contactarnos con esta fiscalía, como no se había hecho hasta ese momento, íbamos a canalizar a través de esta fiscalía, le envío el informe para que esta fiscalía viera por conveniente remitirle el informe al fiscal original supuestamente del caso. En todo esto, en el interior de todo esto pasa que los fiscales son rotados. El fiscal que está en Cangallo ya no está en Cangallo, sino en otra parte, y otro fiscal asume esa fiscalía. Eso entonces, se cuestiona mucho, ¿no? Las constantes rotaciones. Bueno, y entonces, si estamos pensando que estos son temas muy sensibles, muy delicados, que no pueden ser así nomás circulados por correo, porque cualquiera los puede interceptar, eso, si no hay un canal regular, ¿qué tenemos que hacer? Contestamos lo que contestamos y esperamos de buena fe a que sucedieran en algún momento estos contactos, estas relaciones que nos permitieran incluso hablar de este tema, para cerrar ese tema, para ser autorizados expresamente por la autoridad, aparte de la carta del fiscal, que en cierto modo ya nos autorizó. Es decir, existía por parte de ustedes la completa intención de presentar este informe, sin embargo no tenían los canales cómo hacerlo. No habían los canales regulares como requiere una investigación tan sensible como esta. Te voy a decir una cosa, una información como la que nosotros tenemos y también levantaron los médicos de medicina legal y suponemos que su informe dice eso, es sensible en varios sentidos. Demuestra si la gente que nosotros hemos recuperado, que se han recuperado sus identidades, murió porque se cayó por el barranco o le pasó cosas peores, o fue atropellada en la ruta, o digamos tiene lesiones que podríamos identificar y que se pueden identificar como lesiones por impacto de bala, por machete, ¿por qué? No estoy diciendo que tengan estas cosas, pero un informe esto tiene esa calidad, digamos así. Es una información sensible muy importante, como ustedes se pueden haber dado cuenta con todo el tema del MRTA, que al parecer se le dio mucho énfasis en nuestro informe, quitándole un poco de espacio al informe del Instituto de Medicina Legal, que es muy coincidente con el nuestro y que nosotros también no conocemos, pero asumimos que está en la misma línea de trabajo. ¿A qué crees tú la posición, o en todo caso, la falta de intención de la Fiscalía de que ustedes puedan emitir ese informe? Y ahora, sin embargo, ustedes se deben sorprender de que pongan como razón o como causa, digamos, de un cuestionamiento a su labor el hecho de no haber entregado el reporte de Chuchi. En primer lugar, como en aquella ocasión nosotros somos una especie de peritos de apoyo, un poco marginales, un poco en confrontación, un poco de todo, lo que animó a que se generara alrededor de José Pablo la fama de ser muy intransigente, por ejemplo, o de tener mal carácter, como lo puedo tener yo si me molestan demasiado. Digamos que todas estas cosas lo único que hicieron fue que expresamente no se nos comunicara que nosotros podíamos hacer un informe en mérito a que hemos sido testigos de lo que hemos visto en términos de la pericia que hemos hecho. Recordemos que todas las personas que trabajamos en una pericia como esta, desde la excavación hasta la entrega de la información, todos ya somos testigos de por sí, ahora, de lo que hemos visto. ¿Existió este enfrentamiento? Porque de alguna manera lo que queda claro aquí es que ustedes habían sido tomados por la Comisión de la Verdad. ¿Siempre existió digamos, este choque con la gente del Ministerio Público, con la Fiscalía? Digamos, por ustedes ser peritos designados por la Comisión y ya viendo un grupo de peritos por parte del Ministerio Público. Digamos, hay siempre un problema de jurisdicción y quizás de celos, ¿no? No podemos esperar que todo esto camine, digamos, armónicamente de por sí. Ojalá fuera así, nos gustaría más, pues evidentemente, como comprenderás, en nuestro trabajo en otras jurisdicciones con médicos, antropólogos, técnicos, odontólogos y diversos especialistas de otros países del mundo, las cosas, si bien cada uno tiene diferencias profesionales sobre diferentes cosas, no hay este problema de choque de celos y esto es mío y yo no sé qué hacen ustedes aquí. Es muy típico aquí en nuestro país. Bueno, digamos, es una sensación que tuvimos al inicio de los trabajos de morgue y en cierto modo al ser designados
peritos de apoyo, éramos una especie de asistentes de, y no teníamos la autoridad del perito como ahora se pretende hacer ver. Esto es totalmente discutible en términos legales. Voy a decir una cosa, la carta que fue enviada por la fiscal, que en cierto modo fue expresamente prohibida a nosotros a contestar directamente, si no es a través de los canales de la comisión, por lo tanto hemos transgredido esa comunicación que tuvimos de la comisión, ya fue contestada por nuestros abogados. Pues nosotros somos los peritos y los abogados se encargan de esto. Y ellos nos dicen a nosotros cómo funcionan bien estas cosas, más allá de la experiencia de trabajo que tengamos en otras jurisdicciones. Lo que sí te puede decir solamente una cosa, si no existe un canal regular, expreso, claro, bien establecido, nosotros no podemos ni una foto, podemos hacer circular por ningún medio, por más que tú me la pidas de aquí a Timbuktu. Ni siquiera la propia Comisión de la Verdad, es decir, al Salomón Lerner y a los comisionados, ni siquiera a ellos. Ahí sí me disculparán, pero tampoco le podemos dar a ellos, a nadie. Es más, ni siquiera se lo podemos dar a ellos para que ellos lo revisen. Okay. Nadie lo puede revisar. Okay. Discúlpame, pero el asunto es, la letra que yo ponga y lo que ponga ahí está firmado con mi nombre y es sobre mi cabeza. Esto es así. La labor de un perito, y eso lo saben los amigos de criminalística y de medicina legal y de otras jurisdicciones también, la labor de un perito es sumamente ingrata. La gente no nos tiene ni que querer ni odiar. Probablemente sería mejor que nos deteste, porque de esa manera no tenemos ninguna vinculación afectiva con nadie y nuestra labor pericial es absolutamente independiente e imparcial. ¿Estamos? Si no tenemos además no estamos sujetos a ningún tipo de presión, ningún tipo de insinuación, ningún tipo de control, nuestra labor es más digamos, intocable. Así nadie va a poder objetarla desde ningún punto, ni desde el lado de si estamos en la parte acusadora del lado de la defensa o viceversa, o la opinión pública. Ya que estás por estos temas respecto a la impopularidad de alguna manera de la labor que ustedes a veces tienen, es un poco contradictorio el hecho de que ustedes hayan sido una parte fundamental, o su informe en todo caso respecto a las ejecuciones extrajudiciales en el caso de la Embajada de Japón, ya que los fiscales, el Ministerio Público ha utilizado pues como parte fundamental el informe de ustedes. Ahora resulta contradictorio que entre en una confrontación y que ahora la fiscal de alguna manera cuestione su labor. Mira, en buena cuenta, yo le podría rescatar una cosa importante, esta carta que la máxima autoridad del Ministerio Público indica, no hemos cumplido, como dice acá, considerando la importancia de dicho informe como parte esencial del proceso, significa que en cierto modo hay un reconocimiento a que nuestra información es valiosa, entonces nuestro trabajo pericial me imagino que debe ser valioso. Pero la siguiente línea dice, y la falta de seriedad y profesionalismo, esto se contradice con la primera línea, mostrada por el EPAF. En este caso creemos que la CBR tendría que contemplar la posibilidad de no proponer a dichos peritos en futuras exhumaciones. Esto llega el 27, el lunes, cuando ya nosotros y yo, a cargo de la Unidad de Investigación Antropológica Forense, estaba organizando todo el trabajo y organizando al equipo que iba a participar en este trabajo, afiatando todo, participando de una reunión que promovimos nosotros mismos, que iba a ser que fue el martes, de conciliación con los otros agentes que iban a participar, criminalística, medicina legal, para ponernos de acuerdo antes de llegar y no llegar a otro chuchi. Eso estamos. Llegar a todos, digamos, con una perspectiva nuestra, mutua, diferente, tratando de buscar los vínculos y las conciliaciones más allá de las diferencias o los celos, o lo que sea, porque es lo más adecuado, todos lo queremos. Nos gustaría que las cosas transcurrieran de una manera más clara, más armónica. A todos nos gustaría trabajar en armonía, pero esto a veces es una utopía. Regreso a Chucho un ratito y te pregunto respecto a toda esta información. Finalmente, si ustedes no tenían los canales, pero finalmente eso debería llegar ¿a dónde? Al Ministerio Público. Tiene que ¿Quién llegar es el que debe recibir finalmente esa información? Ahora, ya que se creó esta Fiscalía Especializada, que fue además, tengo que decirlo aquí, una de las propuestas que llevamos nosotros con la Defensoría a la mesa de trabajo, en la que participamos hasta diciembre del año pasado con el Ministerio Público. Esta mesa de trabajo era interinstitucional, Ministerio Público, Defensoría, Comisión de la Verdad, Equipo Peruano de Antropología Forense. La propuesta técnica nuestra era que debería existir un fiscal especializado de estos casos, como funciona en otras jurisdicciones, para que el fiscal se aboque plena y exclusivamente a este tema, que es un tema sumamente complejo. Ustedes han podido reportarlo perfectamente por las informaciones de las audiencias que tan magníficamente ha realizado la Comisión de la Verdad, donde se ha visto mucha información de primera mano, ha expuesto con toda su crudeza la complejidad de este tema, ¿no? Entonces, lo conveniente hubiera sido seguir en esa misma línea de trabajo, ¿no? Ahora bien, la pregunta concreta, no sé si te la hice en un principio, creo que sí, pero ¿cuál fue la razón entonces finalmente por la cual renuncian? En todo caso, después de haber tenido ese vínculo tan cercano con el Ministerio Público. Nosotros hemos tratado
hasta agotar todas nuestras posibilidades de que las cosas caminen en los mejores términos hasta que llegue esta carta, pero que hasta además se nos imponen una suerte de acuerdos. Se nos dijo que era del pleno de la comisión, que entre otras cosas se mencionó algo que a mí me resulta muy difícil de creer, que José Pablo Barahona no podía participar de ninguna manera en esto. ¿Cómo sucede este problema? Yo hice una lista en mi calidad de antes coordinador. que confieses, él igual no iba a participar, ¿verdad? Iba a participar. Pero él ya se había desvinculado. Cuando él renuncia la vez pasada, lo hizo por era un recurso administrativo. Su contrato tenía que fenecer porque él tenía que regresar a la antigua Yugoslavia a cumplir sus formalidades. A mí me deja cargo, por lo que he podido ver en la carta. Es decir, en la carta, así es. Dice aquí que en ese sentido le informo que el equipo peruano ha designado al señor Juan Carlos Tello, vicepresidente, para que actúe como enlace con ustedes, lo que yo seguía haciendo. O sea, aquí había una línea de continuidad en el trabajo que permitía que José Pablo físicamente no estuviera presente. Esto era una cuestión administrativa Por únicamente. supuesto, esto es una cuestión administrativa que se ha tomado como una cuestión política. Ok, él iba a renunciar, tú ibas a asumir, digamos, la posta. El nexo, la posta de Juan Pablo Barahona, pero él iba a continuar siendo el perito. Por supuesto, él es el presidente del equipo. Y entonces, ¿por qué la Comisión de la Verdad te informa que de alguna manera es imposible que se haya dado el veto al señor Barahona porque el señor Barahona ya no estaba vinculado? Es una opinión, me parece muy interesada sobre esto porque es un tema que he visto que se ha manejado no de la mejor manera, porque yo este tema lo he explicado varias veces al secretario ejecutivo y a algunos comisionados que no es el espíritu de esta renuncia. Esta es una renuncia administrativa. Yo me quedo con la posta. Las comunicaciones con José Pablo Barahona siguieron manteniéndose fluidas para revisar lo que estábamos haciendo como corresponde al trabajo en equipo. Nosotros estamos muy acostumbrados al trabajo en equipo y por lo tanto parece que esto también puede ser altamente chocante para otras personas. Nunca hubo la intención de José Pablo Barahona de alejarse del proceso. Él, yo y todos nosotros estuvimos involucrados con este proceso antes que se diera la Comisión de la Verdad. Nosotros empezamos a formarnos para hacer esto, José Pablo 10 años antes, cuando era impensable cualquier escenario como este. En mi caso particular, hace unos buenos 5 años atrás. Cuando también era impensable que se diera esto, había pasado recién la ley de amnistía y otras cosas. Entonces, digamos así, ¿tú crees acaso que el haber mandado una carta de renuncia administrativa para que se cancele su contrato? ¿Por qué? Porque si no, José Pablo Barahona se hubiera ido a La Haya, en el mes de marzo hubiera recibido el salario que le habían asignado de $3.000 que ha sido hecho público en algún medio. Y en abril también, porque finalmente José Pablo cuando sale de aquí no sabe cuándo puede regresar, porque tiene, como expliqué al comienzo, otras preocupaciones u otras responsabilidades profesionales con el tribunal de muy alto riesgo, ¿no? Como es, por ejemplo, el juicio a Milosevic y a generales de alto mando del ejército serbio-bosnio, croata o musulmán. ¿Cuáles son las presiones específicamente que ustedes mencionan que han tenido? Por un lado teníamos presiones y amenazas. Mira, en buena cuenta, las amenazas las hemos visto ya que han sido alrededor del tema MRTA de antes. Yo directamente no las he recibido, pero sé que han llegado llamadas medias extrañas a la casa de José Pablo y otros lados más, que son cosas de las que hay que preocuparse cuando están sucediendo, ¿no? Y esta preocupación la manifestamos a las gentes cercanas de las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, etcétera, por si acaso, porque te voy a decir otra cosa adicionalmente. Pasa que, por ejemplo, en este momento en Guatemala, nuestros amigos del equipo guatemalteco similar al nuestro están amenazados de muerte por el trabajo que están haciendo. ¿Por qué? Porque uno de los generales que activó una de las masacres más grandes en un momento determinado de la historia negra historia guatemalteca es presidente del Congreso. Y digamos, no hay que ser muy inteligente o brujo o mago para saber que esto abre un montón de posibilidades, ¿no? ¿Estás haciendo un símil de alguna manera en lo que está pasando aquí en el Perú, de la Comisión de la Verdad, lo que está investigando y que tengamos gente? En absoluto. Lo que estoy diciendo es que hay que prestar atención a hechos que pasan, que se pueden tomar, se pueden minimizar, pero hay que tenerlos en cuenta. Si llegan llamadas medias extrañas a la casa de José Pablo Barahona, no tenemos que perderles la pista. Avisamos a las organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional. ¿Se tomaron medidas? ¿Ustedes sintieron que individualmente tomamos medidas? Individualmente, pero digo, por parte del gobierno, ¿se les dio alguna cooperación o se investigó de alguna manera? ¿De dónde provenían esas amenazas? Lo dejamos ahí hasta ese momento mientras no prosperara. Esto en el caso del MRTA. En el caso de presiones, de la Comisión de la Verdad, las presiones. Lo que te voy a decir es mi renuncia, como tú has querido verlo aparte del tema José Pablo, y esto es por lo siguiente. Yo hago una lista de peritos, incluye a José Pablo como perito, porque es parte del equipo, por un lado, y yo tengo... Si soy coordinador de la unidad, no tengo que poner a todos los contratados por la unidad como peritos. Entre otras cosas, eso me garantiza la imparcialidad de esa unidad
de todas maneras. Pero te pongo otro caso. La vez pasada cuando participamos de Chuchi, nos pone, la Comisión de la Verdad nos designa a 3 como peritos. El único contratado era José Pablo. Carlos Bacigalupo y yo no éramos contratados y sin embargo nos designan como peritos. No funciona el hecho de que José Pablo haya resignado su contrato, o sea, lo haya, digamos, haya mandado su carta de renuncia. No funciona eso para, digamos, no calificarlo como perito. En realidad José Pablo nada lo descalifica como perito. Lo único que lo puede descalificar como perito, digamos, es una intención de que no sea perito. ¿Por qué crees tú que habría ¿Por qué sería esta intención? Bueno, yo después recibí una comunicación que decía algo así como el Comité Coordinador de la CBR, órgano de decisión establecido en nuestro reglamento de organización y funciones, decidió que la participación del señor Baraiba no era conveniente en esta etapa del trabajo de sumaciones debido a las dificultades surgidas por el Ministerio Público. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Esto qué es, perdón? Es un memorándum que se me dirige a mí, donde se me dice qué es lo que tengo que hacer. O sea, en otras palabras, por todos lados, la función de un perito no puede estar controlada de ninguna de estas maneras. Porque si no, cualquiera desde el otro lado, imagínate, estamos participando de un caso con la comisión que tiene que ver con una masacre cometida por miembros de las fuerzas del orden y emitimos un peritaje y con comunicaciones de este tipo, ¿qué estamos haciendo? Controlar la acción de nuestros peritos y controlar quiénes son nuestros peritos. ¿Qué va a decir el otro lado? Ese informe está amañado, está estructurado, está hecho de acuerdo a los intereses de la comisión. Te voy a traer un ejemplo más tonto todavía. Hace poco, en relación al caso del MRTA, hubo la opinión de un médico legista ya retirado. Hace años retirado, que dijo que no nos conocía, es obvio, porque él es de mucha edad. Y nosotros, a pesar que ya tenemos más de 40 años, hace más de un año que fundamos este equipo. Evidentemente nunca nos hemos conocido en ningún trabajo. Qué pena. Pero según él, nosotros habíamos sido pagados por la prueba de pasar ese trabajo, lo que era falso. Eso fue rebatido. Entonces fuimos pagados por la Fiscalía, porque la Fiscalía nos nombra y nos paga. Y la Fiscalía todavía de Blancanelia Colán estaba muy desinformada, porque en esa época ya Blancanelia Colán estaba en la cárcel, tengo entendido. Y como habíamos sido contratados por la Fiscalía, nosotros estamos poniendo lo que el fiscal quiere en el peritaje, porque esa es su interpretación de las cosas, esa es su visión del mundo. A ti te pagan, entonces por lo tanto tú pones lo que yo quiero. Tú eres mi empleador. Así que dime qué quieres que ponga. O sea, esa interpretación del mundo no es nuestra. Ahora, ¿cómo toman ustedes la posición ahora de la Comisión de la Verdad? Porque al parecer también de alguna manera ustedes esperaban una mayor solidaridad de parte de ellos. Mira, sí, esperamos una mayor solidaridad, como por ejemplo de algún medio de prensa que dice aquí, a pesar de todo, el EPAF es una institución que destaca por su rigor profesional y seriedad y que trabajó con el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, del cual es miembro, y también para el Tribunal de Ruanda. Esto tiene una posición de más solidaridad que esto, que dice que, por ejemplo, yo, Juan Carlos Tello, pues soy aludido ahí. Los juicios sobre la labor de la CBR vertidos por el señor Juan Carlos Tello en su carta de renuncia dirigida al presidente e insólitamente comunicada y diversas instituciones son injustos y precipitados. Una cosa muy clara, yo hice mi carta de renuncia que fue dirigida a Salomón Lerner, algunos de los comisionados, los que han estado más cercanos a nosotros, más solidarios con nosotros, más metidos en el problema, en todos los problemas con nosotros, y al secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad como corresponde y al encargado de la administración para que anule mi contrato. Yo nunca he dado no han hecho público esta carta. ¿no? Yo no entiendo de dónde sale esto y esto sí me parece lo menos una mala intención de presentar la información como hay en otras informaciones mala intención. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo ayer por la tarde que estoy conversando con un amigo de la Defensoría del Pueblo, él me dijo que participó ayer porque hubo una reunión del equipo que se estaba tratando de armar del Ministerio Público en el Ministerio Público y insólitamente, eso sí me parece insólito, antes de mediodía entró uno de los asesores vinculados a la Fiscalía, entró y dijo Juan Carlos Tello ha renunciado a la Comisión de la Verdad. Y la reunión continuó como si nada, pese a que tengo entendido que ocasionó pues un poco un descalabro. ¿Mala intención de parte de quién? No sé. Esa ya no, yo no podría presuponer tanto, pero francamente si yo leo este texto digo, ¿quién les ha dicho que yo he comunicado mi carta de renuncia a diversas instituciones? Se la puede haber enseñado porque obviamente renunciar a un proyecto que ha sido una inversión de energía, inteligencia, pasión y todo lo que ustedes quieran desde que regresé de Bosnia el año pasado, pese a todo el fuego cruzado que hemos recibido, no por el MRTA, además del MRTA, por celos, por
cuestiones malintencionadas, como por ejemplo en un momento se dijo que cada uno de nosotros ganamos $6.000 y esto es Vox Populi, Bueno, o sea, en el Ministerio Público. hay muchas cosas malintencionadas que se han venido manejando respecto Así es. al trabajo del EPAF, pero la renuncia principal por parte de ustedes es, digamos, es el veto a Baraybar. Por un lado, si hay un veto de este tipo, me demuestra a mí que yo no tengo imparcialidad en mis decisiones Ni tampoco profesionales. Bueno, yo no puedo hablar a nombre de la comisión, yo puedo hablar a nombre mío. En este caso, si yo estoy proponiendo una lista de peritos es porque considero que son los mejores, ¿no? ¿Quién no quiere que esté Baraybar y por qué? No sé, pero por lo que acá he leído es el comité coordinador. Dice, porque Baraybar es incómodo para la Fiscalía, para el Ministerio Público, me parece que no, porque en conversaciones que hemos tenido muy amables, muy fluidas, muy importantes, muy interesantes con el nuevo fiscal encargado de estos casos, el fiscal especializado, él conoció a José Pablo, lo conoció en uno de los talleres que estuvimos haciendo, han tenido un excelente diálogo, una magnífica comunicación. Cuando yo mando esta carta a través del comisionado responsable que la firmó, según me dijo sin leer, yo tengo entendido que él no hizo ninguna objeción al respecto. Entonces, ¿la objeción de dónde viene? Eso es una gran pregunta que yo tengo hasta ahora, pero lamentablemente ya estoy fuera del circuito. Ahora sí, digamos, al estar fuera del circuito no tengo las imposiciones que se me indicaron el jueves como normas o instrucciones. ¿Cuáles serán? Básicamente de sometimiento. ¿De sometimiento? Bueno, sí, yo me tengo que someter y la unidad se tiene que someter a las decisiones, al manejo político. La política no es nuestro asunto, pero de alguna manera eso es así, o sea, ustedes deberían estar sometidos de alguna manera. No. ¿Quién da el criterio para decir qué fosas y cuáles no se abren? Eso es otro tema. Eso es otro tema, pero lo que no se puede hacer es someter la labor pericial o el escoger... El informe final no puede estar sometido, definitivamente tiene que ser por parte de ustedes, pero de alguna manera someterse o estar condicionados, digamos, a decir cuáles fosas se abren. Digamos, técnicamente esto funciona así. Nosotros somos un equipo técnico especializado. Somos un equipo, entonces somos varios miembros de este equipo, todos hacemos diferentes funciones y José Pablo, digamos, tiene la mayor y máxima experiencia en esto. ¿Tú lo quieres dentro de tu equipo o fuera? Bueno, si es el mejor debería estar dentro. Suponemos también nosotros lo mismo, por eso simplemente por ese criterio técnico, especializado o científico, está adentro para nosotros y va a estar adentro siempre. Ok, y eso para desarrollar los informes de las exhumaciones. Incluso. Pues. Ahora, mi pregunta nuevamente va a ese tema. ¿Quién decide cuáles fosas no se abren para que ustedes después hagan su informe? Ya. Eso le corresponde a la comisión, Le ¿verdad? corresponde a aquel que haya realizado una investigación previa suficientemente sustentable. La Defensoría del Pueblo hace muy buenas investigaciones sobre estos asuntos. Se la cede a la comisión y la comisión propone hacer tal o cual fosa, pues le interesa temáticamente. Pero pongamos en otro escenario que no existe la comisión. Así fue que se creó este equipo. Hubiéramos estado trabajando eso quizás con la iglesia, para la recuperación de los restos de las víctimas a través de la iglesia, impulsada por la iglesia u otra organización asistencial, humanitaria, etcétera, para por un lado recuperar los restos de las víctimas y documentar los procesos de violencia sufridos con esas víctimas, ¿no? A esas víctimas infligidos. Entonces, en ese escenario, quien decide no somos nosotros qué fosa se abre, pero evaluamos la realidad y decimos, pero esto está incompleto. Ustedes quieren que lo hagamos así incompleto, francamente técnicamente no funciona. Es un punto también, entonces, por las razones que ustedes han renunciado, es el tema de los criterios para decidir. Exacto, no solo qué fosa se abre, sino quiénes participan, qué tienen que decir o no decir, cómo tenemos que comportarnos o no comportarnos. Ahora, desde tu punto de vista, ¿tú sientes una injerencia política, algunos intereses políticos en relación a las investigaciones que viene realizando la Comisión de la Verdad? Yo no podría aventurar una premisa sobre eso para nada, no te podría decir. Pero sin embargo tampoco manejan una presunción de por qué el señor Baraybar, siendo uno de los mejores, como dices tú, digamos, habría sido vetado de las investigaciones. Hasta el momento lo único que he recibido como impresión es que es un criterio subjetivo. Tiene mal carácter, regaña, levanta la voz, se pone irascible. En buena cuenta, además de colegas, somos amigos, ¿no? Los amigos nos respetamos también y reconocemos nuestros malos momentos. Pero hemos sido nosotros, te voy a decir una cosa, testigos de múltiples crímenes en todas partes del mundo y mucha impunidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos vuelto en cierto modo intransigentes con la impunidad. Es cierto, no vamos a dejar que esto prospere y esa fue, digamos, así, ese fue nuestro mandato personal y grupal. O sea, de una manera u otra nosotros nos conformamos como un equipo que lo que trata es de exponer
esa parte miserable que ha pasado la gente también, ha ocasionado una miseria espantosa en términos morales, en términos psicológicos, ha causado daños tremendos aquí o a cualquier población en cualquier parte del mundo, venga de donde venga. Así como se ve este caso, estamos viendo unos casos que están referidos a Fuerzas Armadas. ¿Son conscientes ustedes digamos, que desestabilizan un poco quizás la labor que viene cumpliendo la comisión con esta renuncia del EPAF? En cierto modo yo supongo que sí debe ser un factor de desestabilización. Nosotros lo que exigía yo en mi carta de renuncia, que nunca la he hecho pública y no la voy a hacer pública, discúlpame, no se la voy a dar a nadie, solamente le puedo comentar que en algún momento exigía así una actitud autocrítica mucho más sincera, más seria, porque si no las cosas así no avanzan. Yo puedo salir y eso es lo de menos. O sea, finalmente no es lo más importante del mundo si yo estoy o no estoy adentro, sino lo más importante del mundo tal parece que es los fines supremos que siguen todas estas instituciones. Yo entiendo que los fines supremos son muy importantes, pero las personas que están incluidas haciendo estos trabajos también son importantes. ¿Es remediable la posición del EPAF respecto a seguir participando en estas investigaciones de la comisión? Mira. ¿Ustedes podrían existir algunas medidas que tome la comisión o el Ministerio Público para que ustedes reconsideren su posición y continúen con las labores? Evidentemente, sí. Obviamente no se trata de cerrar las puertas. Primero tenemos que asegurar nuestra independencia e imparcialidad. ¿En qué radica? Porque me parece importante diferenciar hasta qué punto ustedes son, digamos, mandados por la comisión y hasta qué punto ya comienzan sus labores en las cuales tienen que tener independencia absoluta. En principio, en poder escoger con quién trabajo. Nadie me puede imponer a mí a un perito. Eso, pese a que se trató de conversar sobre eso, en la práctica esa especie de diálogo estuvo totalmente mediatizado por el hecho de decir, nosotros decidimos esto. Casi es o lo tomo o lo dejo. Bueno, ¿saben qué? Lo pensaré un rato, ¿no? Pero no sé. Finalmente probablemente me estrellé contra un montón de otras cosas más que fueron surgiendo en el camino, que después de otras que se han ido acumulando a lo largo de estos meses de permanencia en el Perú desde que he regresado en agosto, francamente han sido ya demasiadas y me enseñan que este escenario es el escenario que íbamos a enfrentar, aunque no pensé que estaba tan contaminado, honestamente. Pienso que hay muchas cosas que arreglar en el Perú, evidentemente, y estos temas que son tan sensibles, que digamos se exponen con toda su crudeza, cosas que mucha gente no quiere ver, bueno, hacen salir diferentes pasiones por todos lados. Tú lo has visto en el caso del MRT, ha sido, no fue, gracias a nosotros, una explosión de pasiones. Ustedes simplemente elaboraron un informe de acuerdo a las pruebas con las que contaron. Claro, yo te digo, este es un agujero de bala o de un clavo. Pero todo lo que hubo después de eso no es... Pero más allá de la información, de alguna manera, por llamarlo físico, de acuerdo a las pruebas que ustedes tienen, ¿ustedes también se aventuran en dar algunos pronósticos o algo de lo que pudo haber pasado, más allá de decir por dónde entró la bala y por dónde salió? Mira, peritajes de este tipo lo que hacen es registrar la realidad tal cual. Por ejemplo, esta mesa está llena de periódicos, papeles, es teclado de computadora, pesa tanto, tanto y tanto, y está dispuesto en tal realidad, así que esta es una mesa que puede haber sido... ¿Para una entrevista? Una entrevista. Ok. Yo no te voy a decir si lo que hablaron en esa entrevista era un complot para derrocar al presidente de la República. Sería absurdo, ¿no? Pero sí te voy a decir que era una mesa de una entrevista. Ya tuve que hicieron con eso. Otra cosa más, sobre el tema del peritaje nuestro, se ha dicho mucho que nosotros decimos que hay ejecuciones extrajudiciales, eso nunca se dice. Eso corresponde a los abogados, al Poder Judicial, determinar si ese calificativo, ejecución extrajudicial, es en sí ya un calificativo que no corresponde a los peritos. Definitivamente ustedes como EPAF no consideraban que el informe que ustedes entregaron bastaba para presentar una denuncia. Bien, en algún momento pensábamos que lo iban a archivar probablemente, porque en este medio la labor de un equipo independiente de la sociedad civil todavía no es muy reconocida, ¿no? Digamos, no estamos acostumbrados y estamos tratando de acostumbrar a nuestras autoridades a que eso es posible y que podemos apoyarlos para hacer esta clase de trabajos en aquellas áreas en las cuales estén más débiles, en las cuales sea insuficiente su experiencia y sea, en buenos términos, no parte de sus labores cotidianas. Nosotros estamos muy dispuestos a eso, por eso que firmamos un convenio de cooperación que duró muy poco tiempo, diría buenas relaciones, porque después empezaron una serie de insinuaciones por lo bajo, cosas extrañas que empezaron a enturbiar el ambiente y que tuvieron como consecuencia esta carta finalmente de la Fiscal de la Nación. Esto no es una preocupación de la Fiscal de la Nación este tema, este asunto así. Para eso ya tiene un fiscal con una jurisdicción determinada en ello. Suponemos que la Fiscalía de la Nación tiene preocupaciones mucho mayores como cabeza de la institución
que esto que tiene un recorrido administrativo, neto. Juan Carlos, ahora, Sí. ustedes de alguna manera se desilusionaron, digamos, de los problemas e irregularidades que existían en el Perú. ¿Esa fue la razón por la que ustedes dan la conferencia de prensa ayer a los medios extranjeros y no a los medios Mira, nacionales? yo no sé por qué fue la conferencia de prensa, como porque yo ¿Quién primero la convoca? ¿Ustedes? tengo entendido que sí, pero primero yo estuve abocado primero a tratar de solucionar este conflicto que para mí era un conflicto importante, para mí personalmente, y que me llevó a empezar a escribir una carta de renuncia desde las 9 de la noche del día jueves, la dejé a las 10:30, lo retomé a las 7 de la mañana, pude entregarlo en la comisión a las 10:30, pude hablar con Juan Pablo estaba al tanto también de tu decisión de renuncia, José Pablo. Bueno, es que estuvimos en una breve reunión de equipo previa, en que yo tuve que decirles que yo no podía ya sostener estas cosas de esta manera, porque iba en contra de los principios éticos, institucionales, iba en contra del sentido que tiene ser perito o experto de una especialidad como esta. Nadie puede imponer a un perito de esta manera, salvo que ese perito resulte incómodo para otra parte. ¿Para qué parte? No sé, eso me gustaría saberlo. Pero pero de acuerdo, tú has estado tanto tiempo metido en este tema que debes saber por ahí si hay una injerencia política. Me hablaste de un sometimiento por parte de quién. ¿La comisión estaría sometida a algún se supone poder? que hay una cadena de mando, Okay. y yo respondía a una cadena de mando, pero digamos eso no puede ser calificado de sometimiento. Me pareció excesivo el término, y a un comisionado amigo que estuvo ahí también le pareció excesivo. Eso por un lado, ¿no? Lo que te digo en buena cuenta es, si yo estoy armando un equipo, como ya hablé hace un rato, yo tomo al mejor, o a los mejores. Claro. No voy a tomar a los peores, Claro. obvio. No voy a tomar a los más juniors en esto. Claro. No, pues, no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Quiero perjudicar el caso? No, yo quiero que el caso salga bien, por rigor. Ahora, el rigor es no negociable. Discúlpenme, pero es no negociable. Eso debería haberlo entendido desde el mismo momento que empezamos esta relación en septiembre primero con los comisionados, con la comisión, y la opinión pública, etcétera. Es no negociable. ¿Por qué la conferencia de prensa de comercio extranjero no Porque terminaste? entiendo que en un país como el nuestro, tan débil en varios sentidos, si las gentes no hacen públicas a la opinión pública, que es un poder muy importante y muy interesante para digamos, el mantenimiento de las relaciones democráticas, si no se hace público cosas por el estilo, después se empieza a tergiversar de mil y un maneras. Como te digo, me sorprende mucho haberme visto en la tarde con un miembro de la Defensoría que me diga que ya para el mediodía o algo parecido, ya en el Ministerio Público se conocía mi renuncia. Por lo tanto, yo no puedo esperar la buena fe si no he visto buena fe en muchas de estas acciones. Entonces, entiendo que ese fue el criterio utilizado por el equipo al convocar esta conferencia, que mi renuncia iba a ser, digamos, iba a causar un efecto como ese, de que inmediatamente se pasara la comunicación a algún lugar, desde algún lugar. Evidentemente, 1 más 1 es 2. Si yo entrego 5 cartas de renuncia aquí a Canal N y de aquí terminan esas cartas de renuncias una de ellas en correo, ¿qué puedes pensar tú? Que alguien de por aquí la fotocopió y se la llevó, no sé. No voy a entrar a especular, pero sí me sorprende que antes, y eso es contrario a lo que ponen aquí, antes de cualquier cosa haya sido a partir de probablemente la comisión que ya salió la comunicación de que yo había renunciado, y esto ha sido una comunicación institución a institución al Ministerio Público. Eso yo no lo he hecho. Esto te hace pensar más aún quizá en que haya algo detrás, algo me hace oscuro, pensar algo que es no mejor claro. que haya renunciado. Porque cosas por decir no pueden seguir pasando, y ahora al menos no tendremos recursos, pero tenemos toda la libertad, que ya es bastante. Desgraciadamente, estando en este contexto del Perú, se hace difícil no pensar que hay una injerencia política. Hay una declaración tuya que dice: el trabajo del EPAF incomoda a quienes de alguna u otra manera debieron haber estado vinculados en diferentes lugares como autores de este proceso de violencia. Eso es así también, pues lo hemos visto con todo el tema del MRTA y el impacto que ha causado el informe. Tú has visto las 1001 opiniones políticas al respecto, que no es asunto nuestro. Por lo tanto, hay una absoluta incomodidad de quienes cometen un crimen. Te pongo un caso más simple. ¿Tú has visto el caso de esta chica que es violada, asesinada y quemada por me parece un vigilante, ¿no? Hace poco. Es el mismo vigilante el que llama al serenazgo porque reporta el crimen y hace aparecer el asunto como que él es el denunciante y no el agresor. La investigación da con que él es el agresor. Estamos en lo mismo. O sea, hay intereses, obvio.
¿no? O sea, definitivamente, si él comete el crimen, ¿de qué se va a preocupar? Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿No se da cuenta, digamos, de La las sociedad yo creo que sí se da irregularidades cuenta. que suceden y no toma medidas? ¿No? La sociedad yo creo que sí se da cuenta porque ustedes, como opinión pública, son la cara de la sociedad también. Nosotros podemos manifestar nuestra opinión y tengo entendido que por eso se hizo esta conferencia de prensa, porque en el Perú la transparencia se garantiza con la opinión pública. Pues no confían en los medios locales, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos No, convocaron? yo no tengo la menor idea porque habrá sido, debe haber sido algún recurso técnico, yo no tengo la menor idea, o una facilidad del momento porque todo fue muy rápido, muy intempestivo, no es inexplicable como se pone en el comunicado es explicable, hay una larga explicación. No tengo idea de por qué se convocó, ni siquiera sabía quiénes estaban, no sabía que eran los medios, solamente los medios de prensa. Tengo que entendido que es así, porque si estoy en esa sala y es ese hotel, es para la prensa extranjera, pero yo no sé, francamente, por qué unos y no otros, o si debieron ser todos, o si eso no era posible, o no era viable, o fácil, o inmediato convocar algo así. ¿No te parece cuestionable que de alguna manera tú que estás relacionado a todos los temas de violaciones de derechos humanos, se haya iniciado, se haya dando tanta importancia al tema de la embajada, habiendo casos más cercanos o quizá de igual importancia de violaciones de derechos humanos como la Cantuta de Ríos Altos? Sí, aquí entre nosotros, José Pablo, cuando estuve en una de sus vacaciones por el Perú, justo pasó y había sucedido lo de la Cantuta y fue llamado por la Comisión del Congreso a apoyarlos como técnico. A José Pablo apoyar a un miembro de la Comisión como técnico y fue insultado de mil maneras por Gilberto Ciur en la época y otros congresistas. Fue hasta, tengo entendido que usó hasta senderista, me parece, en ese momento, en aquellos años de la investigación de la Cantuta, que ya ahora suena bastante lejana, para que te des cuenta que los intereses políticos de gentes interesadas son a los que aludo y saltan a la vista apenas tú pones lo que se dice el dedo en la llaga. Pones el dedo en la llaga y bueno, todo el mundo va a saltar y va a decir algo, a favor o en contra. No estamos buscando popularidad tampoco, evidentemente, pero sabemos que detrás de todo esto siempre va a haber alguien que esté a favor o esté en contra. En este caso, ¿ustedes responsabilizan de alguna manera directamente a la fiscal de la Nación? ¿A quién? ¿A la fiscal de la Nación? En el tema de que cantó. De esta presión, de alguna manera. Ustedes dicen que sale del despacho de la yo pienso fiscal de la Nación una presión. del despacho sí, yo no diría que directamente de ella. Yo supongo que es del despacho porque eso Pero sale... ustedes han tenido relación estrecha con la gente del Ministerio Público, ¿verdad? Sí, una relación estrecha y bastante a veces complicada. Pero esta carta sale del fax de la Oficina de Cooperación Internacional. Yo no digo que por más que la fiscal haya firmado esto, probablemente no lo leyó detenidamente, no tengo idea, no puedo especular tanto. Me parece que quizás si ella lo hubiera pensado mejor, no hubiera hecho esto. Hubiera preferido llamarnos y decir, los convoco a una reunión para ver qué está pasando con este asunto que a mí me suena a todas luces irregular. ¿Por qué no presentan el informe? Y nos gritonea en la cara. Juan Carlos, unas preguntas para que la gente se ordene un poco, quizá debimos comenzar por esto, pero en fin. ¿Cuál es la relación EPAF, Comisión de la Verdad? Cortito. En este momento yo ya renuncié. Antes de esta renuncia. Antes de esta renuncia nosotros empezamos... Ustedes son una ONG, ¿verdad? Somos una ONG y empezamos dándoles insumos para el tema... Una asesoría. Asesoría independiente, ad honorem, totalmente. Presidente del EPAF, el señor Baraybar. José Pablo no estaba aquí cuando empezamos esta relación en septiembre. José Pablo llegó recién en diciembre. Yo me encargué de esa relación. Luego, la relación de Baraybar con la Comisión de la Verdad. Por un contrato temporal. Por un contrato temporal. Que feneció cuando él fenecía su licencia sin goce de haber y había que cancelarlo administrativamente por imprimir una carta, dejando a mí la posta. Nunca desaparecimos del escenario, José Pablo tampoco. Y tu relación finalmente con la comisión fue que tú suplantaste de alguna manera al señor Baraybar cuando administrativamente, de alguna manera, para cumplir con cierta forma, él presenta su carta de renuncia. Tiene que cumplir con esa forma, porque si no le estaría volando su sueldo hasta ahora, pues la maquinaria administrativa y la burocracia, si la conoces bien, no se detiene, si tú no la detienes. Ahora, pero esta unidad de investigación que crea la Comisión de la Verdad, de alguna manera se desvincula del EPAF. Es decir, es una unidad de investigación independiente de la comisión. Si nosotros somos 10 miembros del equipo, 7 estaban dentro. No sé qué te puede indicar eso, pero somos nosotros los que tenemos el manejo metodológico, técnico-científico de esta organización, más no el administrativo, obviamente, lo entiendo, ni el político. Pero si nosotros comenzamos a recibir, porque en este fuego cruzado, en donde lo que se ha mencionado es que puede haber muchos intereses y políticos todos, nos comienzan a llegar cosas de este tipo, que aquí lo que hace es simplemente descalificarme a mí incluso de ser propuesto como perito, ¿en qué situación quedo yo? Si yo soy el coordinador de esa unidad y tiene que proponer los peritos. Esta carta sugiere que tendría que contemplar la posibilidad de no proponer dichos peritos, o sea, a mí también. ¿Y en qué situación quedo yo? En que hay que arreglarlo por otra carta y qué sé yo, después de una conversación,
probablemente digan, ya, pues qué importa, los aceptamos, aunque esto sigue vigente. Finalmente, Juan Carlos, para terminar esta larga conversación, ¿ustedes volverían a sus labores si es que le retiran el veto a José Pablo? Nosotros, nuestras labores no van a parar, Ujú. porque tenemos, además, independientemente de cualquier cosa y cualquier institución y lo que sea, otros casos en proceso de investigación. ¿Denunciados por quién? Por ¿Apoyados? organizaciones de derechos humanos, familias, etcétera. En realidad esa es nuestra labor. Esto era simplemente una aproximación mayor a un mandato, digamos así, a un compromiso mayor No, pero con la comisión y era lo fundamental, mantenemos. ¿no? Porque la comisión Sí, después sí, por es lo que supuesto. busca hacer, ¿no? De alguna Lo manera entiendo. exponer la verdad de toda la violencia que, Claro, que vivió el país. pero de una manera u otra, los trabajos que nosotros hagamos alimentarán de información externa o internamente a la comisión. Van a de todas seguir maneras. colaborando con informes con la comisión. Y no con No informes, no informes, nosotros no podemos emitirles informes, pero Ujú. podemos darles asesoría, podemos, les hemos dado varias líneas de acción que son las que se deben realizar para que al término del mandato de la comisión haya un trabajo terminado que se entregue al Ministerio Público y a la Defensoría. Todo eso está en camino, eso no se ha detenido. Ujú. Nosotros hemos estado haciendo visitas de inspección con la Defensoría y el Ministerio Público, verificando en 15 salidas un aproximado de 60 sitios. Ujú. Algunos de diferentes condiciones con o sin entierros, pero ese es parte del trabajo y ese trabajo lo mantenemos pese a que no tenemos ya los recursos económicos para hacerlo. Estamos tratando de otra vez reforzar las conversaciones que se han cruzado con otras organizaciones para que nos permitan sobrevivir al menos hasta fin de año y terminar con todos estos compromisos previos, ya al margen de cualquier financiamiento con la Comisión de la Verdad. Probablemente eso a nosotros nos va a dar ahora un mejor pie para seguir nuestro trabajo, porque hemos visto que hay mucha presión. Pero de alguna manera era ideal, ¿no? Hacerlo Era dentro, ideal, de la, sí. dentro de la Comisión de la Verdad, porque digamos Exacto. es el organismo en el cual todos los peruanos Obviamente, tienen puesta mira, su mirada, ¿no? yo puse todas mis energías desde que llegué el año pasado y apunté a eso, y fui muchas veces terco en ese sentido, humanamente terco, al persistir a que tenían que introducir, no solo introducir el tema, sino llevarlo bien y de buena manera, aunque es un poco difícil hablar de que tienen que existir relaciones armónicas entre esta y otras instituciones, cuando hay celos de otras instituciones porque tú te estás metiendo en sus funciones, o eso es mi trabajo, o es un poco el sueño del cadáver propio, ¿no? Entonces, esas cosas se van superando con el tiempo, pero no esperemos relaciones absolutamente armónicas. Tenemos que esperar confrontaciones que tengamos que salir... Hay lo mejor posibilidades librado entonces que posible. ustedes no se desvinculen finalmente. Yo sé que has presentado tu carta de renuncia, pero habría la posibilidad de que esto no sea así Nuestra finalmente. opinión técnica especializada siempre va a estar para quien quiera tomarla. Ok, sí, pero más allá de eso, continuar con la labor que ustedes venían cumpliendo hasta el día de ayer. Así es, pero lo que no queremos es que... Esto parezca de alguna manera una presión para que cambie la posición del ministerio. ¿Cómo es? En el sentido de que de alguna manera ellos cambien su posición y que esta renuncia masiva del EPAF no parezca una presión para que ustedes puedan tener la libertad de escoger sus peritos. Nosotros tenemos que tener la libertad de escoger nuestros peritos, evidentemente. Eso no lo puede imponer nadie. Y si esa libertad se les otorga ahora, ¿ustedes estarían dispuestos a continuar con la labor que han venido realizando? Nosotros estamos dispuestos a continuar siempre, en todos los frentes que sean necesarios, porque para eso construimos este equipo y nos construimos individualmente para defender lo que viene a ser este tema, ¿no? El tema de violaciones a derechos humanos y defender a la sociedad civil de eso. Lo que nosotros creamos en buena cuenta es nuestra actividad especializada, lo que crea es un mecanismo de protección a la sociedad. O sea, no te digo que el crimen no va a volver a pasar, pero ya no de la misma manera. Eso se ha aprendido aquí como en otras jurisdicciones. Porque cualquier cosa que vuelva a suceder de manera similar, nosotros estamos en toda la capacidad de exponerla a la opinión pública, a quien quiera, al juez, al fiscal, al abogado de una familia que ha sido agredida o atacada. Ahí está la información. Ustedes ven cuál es el recorrido legal y ven cómo la sociedad se protege de todo esto. Okay, Juan Carlos, muchas gracias, gracias a ti. por estar aquí en Canal N. Era Gracias Juan Carlos Tello, del EPAF, el Equipo Peruano de Antropología Forense, que el día de ayer presentó su renuncia. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más.